Kio presenta. Advertencia. Este podcast incluye alto contenido tecnológico y puede provocar curiosidad persistente, exceso de ideas y necesidad incontrolable de entender cómo funciona el mundo en la era digital. Dos tecnófagos, humanos probablemente, mastican por ti lo último en innovación y esas tendencias tecnológicas que todos repiten, pero pocos entienden. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Un espacio para saborear y entender la tecnología. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy tendremos un episodio muy interesante porque vamos a hablar de la economía y del impulso que le está dando la inteligencia artificial a nuestro país y qué está pasando con las importaciones de Taiwán, porque el auge de la inteligencia artificial pues, está disparando 233% las importaciones de Taiwán a México, en particular por el tema de los data centers. Vamos a entender este fenómeno y sobre todo qué viene para México, para la región de Latinoamérica. Datos muy interesantes. Vamos a hablar de los años dorados. ¿Qué pasa cuando llegamos al PIC 65? Es decir, cuando llegamos a la era de la jubilación, pues esto está marcando una tendencia. El mundo se está haciendo más viejito y esto está reconfigurando pues la sociedad, la tecnología, la medicina y las ciudades, y pues hay que entender ese fenómeno. Y vamos a tener una nota que se llama Desde las profundidades. 73 enormes estructuras bajo el mar acaban de ser revelados por una inteligencia artificial que estaba diseñada para Marte, y bueno, pues la usaron en la Tierra y encontró esto que está muy interesante de descubrir. Así que bueno, pues ya lo escucharon, no se pueden perder este episodio de Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia ahora. Para abrir la mente, la entrada de hoy. Muy bien, pues ahí está todo lo que vamos a devorar el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos una vez más. ¿A quiénes dirán ustedes? Pues bueno, están en este momento escuchándome a mí. Yo soy Ricardo Maza, soy uno de los tecnófagos. Y el otro tecnófago, al menos de los que hablamos y ponemos aquí voz y rostro a este podcast, porque hay un pequeño ejército de gente muy talentosa que hace una gran labor. Ahorita los mencionaremos. Pero insisto, de los que hablamos y ponemos aquí nuestro rostro, somos dos. Uno, ya lo mencioné, soy yo, su servidor. El otro, pues, dedica su tiempo primordialmente a estudiar, a compilar información, y el pequeño rato que no está haciendo eso lo dedica a vertir ese conocimiento y esa información aquí en este espacio. Su nombre es Bernardo González y contamos con su presencia como siempre aquí en Tecnófagos. ¿Cómo estás, mi querido Bernie? Bien, muy contento ya de regreso de la vacación. Luego tendremos oportunidad de hablar de todas esas cosas que pasan en China ahora que estuve literalmente vacacionando y viendo otra cara del país, pero muy contento de estar nuevamente aquí contigo y con la audiencia para compartir estas notas que acabas de mencionarnos. Sí, te extrañamos por acá. Ya te haremos la obligatoria pregunta de ¿qué nos trajiste de tan lejanas tierras? De verdad que es muy bueno tenerte de vuelta y estar de nuevo haciendo este podcast. La verdad es que la gente que nos escucha probablemente no haya resentido tanto tu ausencia como nosotros, porque bueno, dejamos ahí unos cuantos episodios grabados. Y entonces, bueno, pero nosotros, es decir, el señor Mario Terrés que produce esto, Dianita, Ana Yatsin, pues sí se habrán junto conmigo habrán resentido tu ausencia, pero qué bueno tenerte de vuelta, mi querido Bernie. Ya nos platicarás lo que viviste por ahí y además, pues como siempre, traes novedades, no solo tecnológicas como siempre, sino que además entiendo que traes ahí una novedad para el podcast, ¿es correcto? Es correcto. Fíjate que estamos haciéndole una incorporación al podcast de Tecnófagos. Vamos a poner una nueva sección a partir de este 27 de julio para que todos nuestros amigos estén muy pendientes, donde vamos a lanzar esta nueva sección que se llama Leadership Conversations by Tecnófagos. Es una nueva sección donde precisamente hablaremos de liderazgo. Vamos a estar entrevistando a personalidades de la industria, los típicos C-levels o los ejecutivos que pueden ser directores de empresa o directores de área. Los que hacen que las cosas sucedan. Ajá. Exactamente, los meros de las compañías que hacen que las cosas se muevan, y sobre todo con un enfoque pues al liderazgo, a la cultura,
también a la tecnología, a cómo están viviendo esas empresas, la transformación digital, por supuesto temas de inteligencia artificial, de ciberseguridad, pero narrado directamente pues por estas personalidades de las compañías. Y para conducirlo tenemos un nuevo compañero que se está incorporando al equipo de Tecnófagos. Su nombre es José Luis Noriega. Él es el CIO y el Head de Customer Experience en Kio. Y pues parte de su trabajo es precisamente estar en contacto directo con los clientes, atenderlos con todos los servicios que prestamos acá en Kio, y pues tiene una relación muy directa con ellos, y precisamente por eso al equipo de marketing, ahí a Diana, que es nuestra productora ejecutiva de este podcast, pues se le ocurrió hacer esta nueva sección que esperamos le guste mucho a todos. Seguramente van a aparecer por aquí personalidades relevantes de la industria, y estos temas que comenté, pues sin lugar a duda esperemos que le interesen a toda la gente que nos sigue en la comunidad de Telegram y que escucha y ve este podcast. Pues no se lo pueden perder, porque de verdad que van a estar muy buenas las conversaciones. Vamos a tener, yo ya tuve oportunidad de escuchar la primera, como dice Bernie, pues esto será el 27 de julio con el querido José Luis Noriega. Dices nuevo tecnófago, pero la verdad es que es viejo conocido ya de este, ya es conocido. Ya de este podcast, y me da muchísimo gusto que se integre, como dices, a la plana de Tecnófagos. Entonces, pues ahí está esa novedad, y estas nuevas conversaciones en Leadership Conversations by Tecnófagos. Está padrísimo, no se lo pueden perder. Bernie, pues ahí está entonces lo nuevo, parte de lo que se integra a la programación. Y pues si te parece, pues vamos a entrarle entonces a la información, porque hay mucho de qué platicar, empezando con esto del impulso de la economía, o sea, con IA al final, porque somos muy creativos a la hora de ponerle los títulos aquí a las notas. Vamos a ver de qué se trata. Bien, pues el auge de la construcción de data centers para inteligencia artificial en Estados Unidos aumentó en 233% las importaciones taiwanesas a la economía mexicana entre enero y mayo de 2026. Esto según un reporte de Banxico, del Banco de México. Hay que entender cómo está funcionando este fenómeno, Bernie, porque vaya, ¿por qué el que se construya infraestructura en Estados Unidos afectaría importaciones taiwanesas a México? A ver, los fabricantes de servidores y hardware con operaciones en México para los data centers compran más de 35.936 millones de dólares en Taiwán en 5 meses de 2026 frente a los 10.767 millones de dólares importados entre enero y mayo del año pasado. Ahí está ese crecimiento del 200 y tantos por ciento. Taiwán ya se convirtió en el tercer importador más importante de la economía mexicana, con más de 542 empresas con capital taiwanés operando y fabricando equipos para los centros de datos de IA que están construyendo en Estados Unidos. El ascenso de las importaciones de Taiwán a México coincide con la guerra arancelaria y comercial desatada por Donald Trump cuando asumió en enero de 2025 la presidencia de Estados Unidos. Apenas en 2025, todavía falta un montón para que se vaya Trump, qué barbaridad. Taiwán ha incrementado considerablemente sus exportaciones hacia México gracias a la creciente demanda de semiconductores y componentes electrónicos, de acuerdo con un reporte de Scandia. De 2018 a la fecha, las empresas con capital de Taiwán han invertido más de 615 millones de dólares en la ampliación de líneas de producción de componentes para los data centers de IA que se construyen en Estados Unidos. En México operan las empresas taiwanesas Huawei, Ingrasys, PCE Technology, Pegatron, Foxconn, muy conocida, y Quanta Computer, que fabrican semiconductores y hardware para los data centers de estas empresas. Taiwán le está vendiendo más a México, fíjate Bernie, qué buen dato, le vende más a México que a la Unión Europea, que importó más de 31,000 millones de dólares entre enero y mayo de 2026. Dice este reporte de Scandia que citamos, aunque Asia gana terreno rápidamente, Norteamérica pues continúa siendo una región fundamental para el abastecimiento y la integración productiva de México. Adicionalmente, la disponibilidad de insumos asiáticos ha impulsado sectores estratégicos como los más clásicos, ¿no? La industria automotriz, la electrónica, la manufacturera, favoreciendo la creación de empleos y la atracción de inversión extranjera. O sea, Bernie,
sigue siendo cierto este fenómeno de que cuando a Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía. O sea, dependemos mucho de la economía norteamericana y este boom en la construcción de data centers, que evidentemente tiene mucho que ver con la economía taiwanesa por el famoso cuello de botella en el que la fabricación de insumos para data centers muchas veces únicamente puede llegar a Taiwán, está provocando que se derrame parte de esto y se fabrique y llegue esa lana, pues ese dinero esté llegando a México pues de rebote, pero pues es un fenómeno muy bienvenido, ¿no? Absolutamente, creo que es algo que le beneficia a la economía mexicana. Ahorita mencionaste todas estas compañías, igual la que me llama más la atención porque es la más conocida, las otras no las ubico tanto, pues es esta compañía Foxconn, sí, que se hizo mundialmente famosa pues porque es la que fabrica los iPhones desde 2007, una compañía de origen taiwanés, uh-huh, y que tiene varias plantas en ese país y también muchas otras en China y entiendo que en Europa, no sé si en Estados Unidos también tiene algunas. Sí tiene, ya me acordé. Sí. También tiene algunas en Estados Unidos. Y yo no sabía que hay una en México y que deben estar con todo este tema de los aranceles, como bien apuntas. A mí también a veces pienso que el presidente Donald Trump ya lleva 10 años en el poder en esta segunda administración y la verdad es que no, apenas lleva escaso año y unos cuantos meses, ¿no? Todavía le falta mucho. Pero es un tema bien complicado y fíjate que cuando lo analizas un poco más a detalle, pues lo que pareciera y que de alguna manera lo es, ¿no? Es positivo el que tengan todas estas importaciones, pero hay unos tintes que al ver el detalle pues ya no empiezan a ser tan bonitos, ¿no? Okay. Te voy a mandar por aquí en el chat donde estamos grabando una liga de Google Maps. Sí. Fíjate que me dio curiosidad precisamente de esta compañía de Foxconn. Sí. Porque decía que estaba ubicada en un lugar que se llama San Jerónimo, en Chihuahua, ¿no? Esa era como la referencia de la nota. Y entonces me puse a buscar videos de YouTube y la verdad es que encontré muy poquito, ¿no? Sí había algunos videos de algunos ejecutivos de esta empresa en Chihuahua y hablaban de otros temas, pero no de esta cuestión de la fabricación de componentes o su ubicación o cómo es la planta por dentro, que era lo que yo quería ver. Pero luego acabé en Google Maps y lo que te acabo de mandar es muy simpático porque está en Ciudad Juárez. Digamos que está como al noroeste de la ciudad. Ciudad Juárez es una ciudad fronteriza. Uh-huh. Digamos que está un poco fuera de la mancha urbana. Esta instalación es una instalación bastante grande, la de Foxconn, que está en México. Sí. Pero lo que está súper simpático es que está literalmente a una cuadra de la frontera con Estados Unidos. O sea, está la barda de la fábrica, hay una calle y luego está la barda de la frontera de Estados Unidos. Y si te mueves un predio a la derecha, que será como, no sé, unos 300 metros, sí, está el US Customs and Border Protection, ¿no? Entonces, esto me hace pensar que principalmente esta empresa Foxconn, basada en México, armando estos componentes, estos servidores con todas seguramente estas GPUs y todo lo que se requiere para la inteligencia artificial, que finalmente va a ir a dar a uno de estos centros de datos que están en un auge y en un crecimiento muy acelerado en la parte norteamericana, sí, pues seguramente debe ser un pass-through, ¿no? Sí, claro. Si no existieran estos bloqueos y todos estos aranceles enormes y estas restricciones a las compañías asiáticas, pues probablemente esta compañía, que seguramente tiene más tiempo de existir, pues no tendría este volumen que debe tener seguramente en este momento, pasando todos esos componentes. Y la parte que me deja bastante intranquilo, pues es que muy desafortunadamente, lastimosamente, pues nada de esta tecnología se queda en México, ¿no? O no se menciona ninguna. Sabemos por ahí en la industria, que tenemos algunos contactos tú y yo, que hay gente que está empujando proyectos de implementar inteligencia artificial y los primeros servidores. Por ahí el gobierno tiene una iniciativa, me parece, con la empresa Nvidia, y por ahí hay otras empresas que están haciendo algo de esfuerzos, pero la verdad es que no tiene nada que ver con la escala que tiene Estados Unidos o el Medio Oriente o lo que está en China, ¿no? Y no parece que vayan a cambiar las cosas en ese sentido, de que se esté
pues generando algo de infraestructura o nos estemos quedando aquí con algo de esta tecnología en el país, que es muy muy relevante pues para los años venideros con todo lo que vemos que está pasando de transformación con la tecnología. Y el último comentario que tengo con esto que empezaste mencionando de que la mayoría de estos servidores son para centros de datos, paradójicamente, no sé si te enteraste ayer, se publicó una noticia donde el estado de Nueva York está imponiendo una restricción al menos por un año. Temporal para detener la construcción de centros de datos que pretendan consumir más de 50 megawatts de Muy potencia. Interesante eso, porque están diciendo, a ver, párenle, vamos a ver qué pasa, porque como que ya se alocaron, ¿no? Entonces vamos a detener cuando menos, efectivamente, durante un año la construcción de data centers, en lo que regulamos, legislamos y entendemos más del impacto económico, social, ecológico. Ya habíamos visto algo de esto en los países escandinavos, que de plano dijeron, aquí se acabó, ya no vamos a construir data centers. Hay un sentir ahí como de un backlash, ¿no? De sentimientos en contra del desarrollo de data centers, ¿no? Sí, pues mira, evidentemente está la preocupación por el gran consumo energético que tienen y todas las implicaciones que lleva en términos de la producción de esa energía y el posible impacto ecológico que pudiera tener, pero a veces me parece que lo exageran más los medios, le meten más amarillismo a las notas de lo que en realidad se produce, ¿no? El otro día en uno de estos chats que estamos tú y yo, alguien hacía la comparación de cuánto se gasta en producir una taza de café, por el grano que lo siembras y tienes que regar las plantas y bla, bla, y era bastante más grande el consumo en una taza de café que en los queries que puedes estar tú tirando con los tokens que estás quemando, ¿no? Pero bueno, eso no vamos a cambiar esa percepción que existe en muchas personas, y aparte pues hay un fin noble que es pues tratar de cuidar el medio ambiente y el planeta y todas estas cuestiones, pero lo que sí es preocupante es de que si por un lado Estados Unidos tiene toda esta restricción económica, comercial con los aranceles, pues de alguna manera va a frenar las cosas. Y luego, si estos temas empiezan a contagiarse y otros estados comienzan a hacer lo mismo, de empezar a poner restricciones, pues lo único que va a suceder es que los amigos que viven del otro lado del mundo, en Asia, pues van a empezar a tomar mayor ventaja en el desarrollo y en el uso de todas estas tecnologías, ¿no? Ahora también está el Medio Oriente. La Unión Europea, como lo acabas de mencionar, lamentablemente está muy rezagada y todavía no se ve que vaya a repuntar. Allá los temas de regulación y cuando toquen el tema ecológico de los consumos energéticos, me parece que va a ser mucho peor y lo van a frenar y va a estar muy muy complicado el tema, ¿no? Yo pienso que sí. Yo creo que el sentir general en muchos países es justo ese, ¿no? Empieza a ser muy común, incluso hasta en un tema de broma, el gran consumo de agua, como decías, que se hace. Digo, no sé si te haya tocado ver, pero ahora ya es muy común que si mandas un meme o ves algún chiste, hay quien dice, se gastaron 20,000 litros de agua en hacer esto, ¿no? Ya sabes, o sea, como que la gente ya está muy sensible a este consumo, ¿no? A la tokenización de todo y qué huella de carbono tiene la generación y el consumo de cada uno de esos tokens. Está bien, digo, sí tenemos que ser más conscientes de lo que estamos consumiendo, pero vaya, sí, veamos hacia dónde lleva este tema, y creo que lo que mencionas de Nueva York es particularmente importante. Y bueno, pues retomando el espíritu de la nota, sí es interesante entender que como bien dices, el caso de Foxconn, a ver, pues China puso, Taiwán puso ahí su planta, literalmente buscando que geopolíticamente estar lo más cerca de Estados Unidos sin estar en Estados Unidos, que pues al final era el interés y la idea detrás del famoso nearshoring, ¿no? Entonces, pues, este es ultra nearshoring, porque está a 100 metros de la frontera. Que bueno, pues vaya, ahí está bien desarrollado el concepto. Exactamente. Muy bien, pues ahí está entonces esto. Vamos a ver qué
¿Qué sigue pasando con eso? Yo estas notas siempre las digo con un dejo de nostalgia, no sé si sea el término correcto. Me da un poco de insatisfacción, porque siempre siento que México no está aprovechando las oportunidades que le presenta el mercado, ¿no? Creo que deberíamos estar haciendo muchas más cosas. Tú lo ves y lo vives en una empresa de tecnología. Yo lo veo, tengo clientes en empresas de tecnología, y en el tema de la infraestructura, y ver que seguimos dejando pasar oportunidades, y como dirían los españoles, somos vacas al tren, ¿no? Nomás vemos cómo se van los trenes y no nos trepamos en ellos. Entonces sí me da un poco ahí de un sentir agridulce, más agrio que dulce, el decir, caray, estas son oportunidades que no estamos aprovechando. Pero bueno, ahí está ese tema de lo que sí está ocurriendo, que es que está llegando ese dinero de Taiwán para los data centers en Estados Unidos. Bien, Bernie, pues vamos a lo que sigue, que vamos a hablar de los años dorados, el PIC 65. Es momento del plato fuerte. Lleguemos al fondo. Bien, en 2025, 4.2 millones de estadounidenses cumplieron 65 años en el fenómeno llamado PIC 65. Ese salto demográfico anticipó que este año ganó peso, pues, la IA aplicada al cuidado, a la atención remota, a la investigación sobre envejecimiento saludable y nuevas políticas públicas para una población que cada vez es más longeva. Bueno, y yo anotaría, y que cada vez está siendo más viejita, ¿no? La población del mundo en general, pues estamos viendo envejecer a la población mundial. Ese cambio ya se refleja en cifras y desarrollos concretos. El 84% de los estadounidenses mayores de 50 años elige envejecer en su propio hogar, mientras el llamado mercado de la longevidad fue valorado en casi 42 mil millones de dólares estadounidenses en 2024 y podría llegar a 67 mil millones en 2034, muy pronto. Según la Universidad de Florida, el envejecimiento innovador, qué buen término, está marcado por 8 tendencias. Sistema de IA capaces de anticipar deterioros de salud, casas adaptadas con tecnología conectada, avances de la gerociencia, las ciencias aplicadas a la senectud, programas intergeneracionales, telemedicina, robots de asistencia, expansión de la economía plateada y políticas orientadas al envejecimiento saludable. Una de las transformaciones más visibles es el uso de algoritmos para anticipar enfermedades antes de que aparezcan los síntomas. De acuerdo con el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos, un modelo de análisis del habla predijo la progresión del Alzheimer con una precisión del 78.2%. La publicación también menciona un sistema desarrollado por Mass General Brigham que puede prever el deterioro cognitivo y una futura demencia años antes del inicio clínico. Esa lógica preventiva se extiende a tecnologías portátiles, entre ellas una pulsera médica que detectó el 80% de las caídas evaluadas sin falsas alarmas. La telemedicina aparece como otra pieza ya integrada al cuidado. Las personas mayores la usan para controles médicos, rehabilitación a distancia y programas físicos híbridos, incluidas clases virtuales de yoga, mientras relojes inteligentes y sensores domésticos siguen signos vitales en tiempo real para detectar problemas antes de que se conviertan en emergencias. Según la misma universidad, la de la Florida, la vivencia también se redefine, se suman controles por voz, sensores de caídas, iluminación activada por movimiento, asistentes con IA, robótica, dispositivos vestibles accesibles y análisis predictivo para convertir la casa en un centro de cuidado sensible al entorno. Además, crecen las redes comunitarias de voluntariado y los diseños de vivienda multigeneracional. Ese tipo de desarrollo acompaña la preferencia mayoritaria por envejecer en casa y obliga a repensar transporte, accesibilidad y apoyo comunitario. La escasez de cuidadores es otra presión de fondo. El texto advierte que expertos prevén faltantes graves de geriatras, enfermos y asistentes de salud domiciliaria. Una brecha que impulsa la adopción de robots para levantar pacientes, ayudas robóticas para movilidad, exoesqueletos y acompañantes terapéuticos. Bernie, pues me acordé de la frase que dice Keith Richards de los Rolling Stones, que los humanos somos una paradoja, ¿no? O sea, nadie se quiere morir, pero la única forma de no morirse es envejeciendo y pues tampoco nadie quiere envejecer, ¿no? Exactamente. Pues mira, es un problema bastante complejo porque efectivamente a nivel global
el dato ya es bastante alarmante porque para que se mantenga el mismo nivel de la población, es decir, ni decrezca ni crezca, esta compensación entre la gente que muere y los que nacen, cada pareja debe tener 2.1 hijos, ¿no? Me parece que ya lo hemos mencionado también en algún otro episodio aquí en Tecnófagos. Y por ejemplo, Japón, quien es el país con el mayor envejecimiento y la tasa de natalidad, de recuperación de población, está en tan solo 0.8. Es una de las más bajas. Y la población que está arriba de 65 años representa el 30% de los japoneses. Por eso, Japón es uno de los países con mayor automatización, robots y servicios que están atendiendo a esta población. Lo que me gustó el término de la economía plateada, sí, está bueno, a la cual ya estoy próximo a llegar yo también. me quedan pocos años. Pero países como México, también el tema es preocupante, ¿no? Porque a veces aquí pensamos que México es un país de jóvenes, de oportunidades, y como estamos en América Latina, esas situaciones todavía nos llegan, y no es así. Si no estoy equivocado, ahorita estaba buscando el dato, pero no lo tengo a la mano, me parece que en México estamos en 1.8 hijos por mujer, independientemente de que esté en pareja o no, y eso lo que va a hacer es que va a decrecer la población pues en los próximos años, en las próximas décadas, lo cual es muy preocupante, ¿no? Yo me puse a analizar y a revisar un poco de datos y creo que hay 3 factores que están agravando este problema, ¿no? Por un lado, sobre todo en las generaciones jóvenes, pues hemos visto cómo en las últimas 2 décadas ha tomado mucha relevancia esta cuestión del género, de estas comunidades LGBT o luego cosas más extremas como los que se sienten terians y géneros ahí muy extraños, que a final del día es muy respetable lo que cada persona decida hacer con su vida, pero terminan no estando en pareja, lo cual pues dificulta que haya un aspecto de reproducción, ¿no? Ese digamos que es un aspecto que contribuye. Luego el otro más marcado es que las personas que sí deciden formar una pareja, ya sea porque contraen matrimonio de manera civil, bajo las leyes de cada país, en este caso en México, o simplemente están en unión libre pero quieren formar una familia, pues resulta que la mayoría de estas parejas... O si son terians, se cruzan. Exactamente. Bueno, pero ahí no habría problema porque tendrían cachorros, pero ellos creen que son cachorros de perritos, pero en realidad si son humanos... Nos van a funar, Bernie, por andar... Exacto. Pero bueno, ni modo, es lo que es. Entonces, yo respeto mucho lo que cada quien quiera hacer, pero hablando de este problema del número de la población, pues es un factor que no está ayudando, ¿no? Pero a ver, ya hablando en serio, es muy común en México y en muchos países que las parejas, hay un grupo importante que decide no tener hijos por muchas razones, muy válidas, seguramente todas ellas. Incluso hay muchos que lo sustituyen con mascotas. También el crecimiento del mercado de perros y gatos en México ha crecido muchísimo y en otros países por la misma razón, ¿no? Entonces, digamos que en la parte de la población de la gente joven que está en edad reproductiva, pues hay un decremento de la tasa de natalidad por estos factores. Y luego en el otro extremo, pues tienes a esta población que está envejeciendo, que en los años 70, por ejemplo, en México el promedio de vida era 60 años. Sí. Ahora, en 2026, es 75 años, ¿no? Ha crecido 15 años la expectativa de vida y parece ser, si todo continúa con las tendencias que tú y yo hemos estado mencionando en temas de avances en la medicina, en la biología, todo lo que la misma inteligencia artificial está promoviendo para que se desarrolle más rápido, todas estas cuestiones que al final del día extienden los años de vida saludables, que también eso es muy importante, pues estamos a la vuelta de la esquina que la gente viva 90 o más de 100 años, ¿no? Entonces, eso va a generar un problema económico muy importante, ¿no? Porque los sistemas de pensiones pues han estado diseñados históricamente precisamente para la pirámide poblacional, donde la gente que se retira pues vive pocos años, después muere y el mercado de la gente que entra al mercado laboral pues es muy grande porque hay una tasa de natalidad importante, ¿no? Entonces me parece que es un tema bastante preocupante. Y por el otro lado, este aspecto de que se está generando toda una nueva industria
Japón es uno de los ejemplos que lleva la delantera, donde hay una falta de profesionistas para el cuidado de la salud, estos enfermeros, la gente que esté en los asilos cuidando a la gente mayor, que se tomen sus medicinas, y que ahí se pueden reemplazar precisamente con una cantidad importante de tipos de robots, principalmente los humanoides. Y luego todo el tema de la sensorización, lo que se llama la domótica, que aplica para casas, edificios, o donde están habitando estas personas, que pues hoy son bastante asequibles, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, a nivel de consumo masivo, pues te puedes comprar uno de estos relojes inteligentes por no más de 2-3 mil pesos, y te detectan varios signos vitales de una persona de edad avanzada, y sobre todo, muy importante, si se cae, ¿no? Si se cae, si se deja de mover, etcétera, y lo podrías contactar. Entonces, creo que no todos son malas noticias, pero es una nueva industria que están haciendo, y algo tendremos que hacer a nivel global, porque si no, en unos 100 años, pues vamos a estar metidos en un grave problema si no se restablece la tasa de natalidad como debería de ser. Sí, caray, digo, ya hemos ahondado mucho en esto, pero está muy bien el tema de que estemos extendiendo la vida, y quién no quiere vivir más años, sobre todo si, como bien dices, son años con muy buena calidad de vida y con mucha salud y tal. Bueno, pues por supuesto, vengan todos los años que sean posibles. Pero que todo el mundo viva muchos más años, como bien dices, trae muchísimos problemas, porque, pues bueno, sí, la población envejece, está muy bien vivir más años, pero entonces vas a tener que trabajar muchos más años, porque además los sistemas de salud y seguridad social, pues no va a haber sistema de seguridad social que aguante pensionarte 60 años o más, ¿no? Y sobre todo, pues no va a haber nuevos contribuyentes que estén sosteniendo con sus cuotas, que te paguen tu pensión, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que hay que resolver, y que hay que resolver ya, ¿no? Parte del planteamiento del famoso Universal Basic Income, este pago universal garantizado que se le daría a todos los humanos nada más por existir, que uno de los proponentes es Mark Zuckerberg, está sustentado en eso, ¿no? O sea, la filosofía es esa, de decir, a ver, la gente tiene que ganar dinero nada más por existir, pues simplemente porque ya no vamos a poder hacer que la gente esté generando dinero toda la vida, porque van a vivir más años, y un poco es parte de ese discurso, ¿no? Entonces es complejísimo esto, y además, pues evidentemente, de nuevo, o sea, la gente sí queremos vivir más años, pero eso no necesariamente significa que queramos trabajar más años, y menos obligados, ¿no? Yo ya lo he dicho aquí, pero ve la que se armó hace ya algunos añitos, no tantos, pero es la que se armó en Francia, cuando intentaron aumentar 2 años la edad de retiro para que pudieras cobrar una pensión, ¿no? Creo que lo quisieron subir de 65 a 67, una cosa por el estilo, y pues la gente literalmente salió a las calles a tomar las armas, hasta que lo rechazaron, ¿no? O sea, entonces, pues sí, no es fácil atacar ese problema, y vaya que es compleja la situación. Entonces sí, qué bueno que vivamos más años, pero hay muchos problemas que atacar al respecto. Bien, Bernie, pues vamos a hablar de nuestra última nota del día de hoy, que tiene que ver con las profundidades marinas. Así que, si no dispones de otra cosa, hablemos de Desde las Profundidades. Vamos a ver de qué se trata todo este tema oceanográfico. Cerramos con el postre para digerir mejor. Bien, pues se trata de que un equipo internacional de investigadores desarrolló un sistema basado en IA, adaptado de un algoritmo que originalmente está increíble, creado para detectar cráteres de impacto en Marte. Y esto permitió identificar 73 posibles calderas volcánicas submarinas, ahorita explicamos qué son esas calderas volcánicas, distribuidas por todo el mundo y previamente no documentadas. El hallazgo supone un gran avance en el campo del vulcanismo submarino, pues según la literatura disponible actual, solo hay entre 8 y 13 calderas submarinas identificadas. Si los datos de la investigación son correctos, los autores calculan al menos un aumento del 150% en el inventario global de las ya
multimensionadas calderas submarinas solo en el escenario más conservador. El algoritmo detectó inicialmente más de 87,000 estructuras con formas compatibles con posibles calderas. Después de aplicar filtros automáticos y revisar manualmente los resultados, los investigadores redujeron la lista a 78 calderas submarinas, de las cuales solo 5 ya figuraban en registros científicos. Ahora sí, finalmente, ¿qué es una caldera? No es un volcán independiente, es la gran depresión que queda cuando el techo de una cámara magmática colapsa tras una gran erupción. Entonces, este gran hueco, esta gran depresión, como la llaman aquí, puede permanecer inactiva durante millones de años, mientras que otras conservan actividad hidrotermal o forman parte de sistemas volcánicos que siguen evolucionando. Estas calderas volcánicas van más allá del interés geológico. El conocerlas y ubicarlas ayuda a evaluar riesgos naturales. Por ejemplo, grandes erupciones submarinas pueden generar tsunamis, pueden alterar ecosistemas marinos, pueden afectar la infraestructura ubicada en el fondo oceánico, como los ya mencionados aquí cables de telecomunicaciones, en donde viaja y sigue viajando el internet hoy en día, pues los puede amolar terriblemente estas calderas. Entonces, y además, bueno, las calderas suelen albergar sistemas hidrotermales que sostienen formas de vida únicas. Entonces, muy interesante que algo que estaba hecho para encontrar cráteres en Marte, pues lo dedicaron a encontrar calderas submarinas que yo no las había escuchado antes, pero resulta que son mucho más importantes de lo que uno creería. Fíjate que yo estoy igual que tú, tampoco había escuchado este término a ese nivel de detalle y tampoco encontraba la conexión con los cráteres de Marte hasta que vi un video en YouTube, que aparte es tremendamente bobo, es súper simple. Es una persona que toma un recipiente, imagínate una pecera de cristal, ¿sí? y la llena de harina, ¿no? Digamos que tiene unos 30 centímetros de alto y completamente la llena de harina. Y en la parte de abajo, a través de un orificio, y mete una manguera con la cual le empieza a inyectar aire a través de una bomba de estas para inflar pelotas o las llantas de una bicicleta. Y entonces, cuando tú tienes el terreno, cuando no se ha generado la caldera, digamos que se ve un terreno plano normal, pero cuando le empieza a inyectar aire, que el aire es el símil de la magma, ¿no? Digamos que, para empezar, estas calderas por lo general se ubican en el cinturón de fuego que está en nuestro planeta, ¿no? Es esa falla geológica que provoca principalmente los terremotos, que corre desde Alaska hasta Chile y lo que separa las dos placas tectónicas, ¿no? Sí. Entonces, cuando el magma empieza a buscar salida hacia la superficie, el primer efecto que ocasiona es que empieza a levantar el terreno como si fuera un volcán, empieza a generar un cono. Y en el ejemplo que te digo del video, pues se ve gráficamente muy bien representado porque la harina se empieza como a desquebrajar y se empieza a levantar todo el volumen, ¿no? Porque queda una cámara de aire en la parte inferior. Esa cámara de aire, en realidad, en una de estas calderas, es todo el material volcánico, la magma, toda la roca derretida, que eventualmente va a encontrar una salida, va a hacer erupción o se va a ir a uno de los lados, va a generar muchas fumarolas y va a sacar todo ese líquido. Y entonces, cuando eso sucede, esta cámara del suelo se va a colapsar y se va a derrumbar y se va a ir para abajo. En el video, lo que hace la persona que lo está demostrando, después de haberle inyectado aire, abre la válvula y saca el aire de golpe y pues queda un cráter, literalmente como los que vemos en la Luna o los que vemos en Marte, donde es digamos como cono invertido, resultado de un impacto de un meteorito, una roca, ¿no? Ok. Entonces, pero en realidad no se formó por la misma razón, ¿no? Los que están en la Luna y en Marte, por lo general son impactos de rocas, pero acá en la Tierra sucedió totalmente al revés, ¿no? Es un efecto interno, se liberó magma y después de que se liberó, el terreno se colapsa, pero queda de la misma forma geométrica, ¿no? Y entonces, ubicarlos, y por eso el símil con Marte, el algoritmo de inteligencia artificial pues es el mismo porque tienen la misma forma, es muy relevante por lo que comentaste, ¿no? Pueden generar tsunamis, pueden calentar la temperatura del océano. Fíjate, yo no sabía eso, que pueden liberar tal cantidad de magma que se puede calentar el océano
con todas las complicaciones que hoy entendemos muy bien, derivado de la contaminación y el calentamiento global, que es otro tema. Este es generado naturalmente en los océanos, ¿no? Pueden generar diversos materiales, dióxido de carbono, material volcánico, que puede dañar la flora y la fauna en muchos kilómetros en donde se estén liberando. Y ahora, con todos estos cables de fibra óptica del internet que está por todos los océanos, pues también podrían dañar estos cableados, ¿no? Entonces, correcto, contar con un mapa de en dónde están ubicadas estas calderas y luego analizar más a fondo si tienen actividad volcánica y cuál es la probabilidad de que puedan hacer una liberación de todo este material, pues es muy relevante para tratar de mitigar el impacto natural que pudieran tener todos estos efectos. Siempre será mejor tener más información que menos, y pues la IA nos está permitiendo conocer cada vez más los recovecos de nuestro planeta. Recordemos que los fondos oceánicos es de lo menos explorado que hay en nuestro mundo. Todavía tenemos muchísimo por descubrir, y este tipo de fenómenos afectan muchísimo nuestra vida y obviamente nuestra economía, y lo que ocurre pues está muy 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 determinado por la vida y los fenómenos que ocurren en el mar. Entonces pues es muy muy importante que se esté estudiando esto y conozcamos cada vez más los fenómenos que ocurren en nuestro planeta. Bueno, Bernie, pues se nos acabó el tiempo para este episodio, el segundo episodio de esta semana, pero nos veremos y nos escucharemos con el mismo interés la próxima semana, si ustedes así lo disponen. Les pedimos que sigamos esta conversación en nuestro grupo de Telegram, que nos ranqueen en Spotify y activen las notificaciones, así no se pierden ningún episodio. Y les recordamos visitar el hub, el blog de Kio en kio.tech, en The Tech Hub, que ahí hay mucho material también para revisar. Muchísimas gracias a Mario Terrés en la edición, a Nayantzin Romero en la redacción, a Diana Álvarez en la producción, y pues muchísimas gracias a ti, como siempre, por supuesto, Bernie, por compartir tu tiempo y tus conocimientos en este episodio de Tecnófagos. No, al contrario, el placer es mío. Siempre charlar contigo de todos estos temas es algo que me apasiona, y pues ya estamos acá de vuelta y nos vemos y nos escuchamos aquí en Tecnófagos la siguiente semana. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta entonces. Los efectos de este episodio pueden incluir más curiosidad, más ideas y una ligera dificultad para volver a ver la tecnología como antes. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta el siguiente episodio.